En el video de hoy vamos a resolver el problema 3.23 de la guía número 4 y dice lo siguiente. El aparejo del problema 3.22 se modifica como se muestra para unos coeficientes de rozamiento, coeficiente de fricción estática 0.25 y coeficiente de fricción cinética 0.2. Calcular la aceleración de cada cuerpo y la tracción T en el cable. Y bueno, aquí tenemos este sistema formado por la masa A y formado por la masa B. Y la masa A reposa sobre un plano inclinado rugoso. Sin embargo, vean que está conectado con un cable a la masa B, pero a través de una polea que es móvil. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la fuerza que se va a ejercer aquí, la tensión que se ejerce sobre el cable, se duplica en esta polea móvil y sobre este cable que está conectado al cuerpo B, pues va a actuar una fuerza 2 veces la tensión que actúa sobre este cable. Por lo tanto, pues lo más probable es que esta masa, que es de 60 kilogramos, pues sea suficientemente grande para hacer que todo el sistema deslice de la siguiente forma. Esta masa descendiendo por el plano inclinado y esta otra masa ascendiendo verticalmente. Entonces esa va a ser nuestra hipótesis. De cualquier modo, pues nos dan el coeficiente de fricción estática para verificarla. Entonces vamos a empezar con la formulación general. ¿Sí? Vamos a ponerla. Nuevamente tenemos problemas con masas constantes, donde la fuerza pues va a ser igual a la masa por la aceleración, según la ley de Newton en forma restringida. Luego tenemos las ecuaciones constitutivas. Y aquí pues los diagramas de cuerpo libre. Vamos a poner de este lado el diagrama de cuerpo libre de A y luego el de B. Vamos a dibujarlos con calma. Vean que el cuerpo A es el que está sobre el plano inclinado. Este plano pues tiene una inclinación de 30 grados, entonces vamos a inclinar este objeto 30 grados. ¿Sí? Ya tenemos aquí, nada más hay que más o menos darle la forma. Y ya está. Bueno, vamos a poner el objeto de este lado y vamos a dibujar las fuerzas externas que están actuando sobre él. La primera fuerza externa pues es el peso. Y pues, ¿cuánto vale? Sabemos que su masa es de 60 kilogramos, por lo tanto su peso es de 60 por G, por la aceleración gravitacional en Newton. Y aquí ya tenemos una ecuación constitutiva. Tenemos una fuerza normal, vamos a dibujarla también, con una inclinación pues de 30 grados respecto a la vertical, pues para que sea normal al plano de deslizamiento. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco más pequeña. Y su ecuación constitutiva pues es que es constante. ¿Sí? Desconocida, pero constante. ¿Sí? Nada más le voy a poner n porque es la única normal que va a aparecer. El ángulo que hay entre el peso y la normal es de 30 grados, ¿no? Vuelve a aparecer aquí el ángulo de 30 grados. ¿Qué otras fuerzas están actuando? Bueno, estamos suponiendo que este objeto desciende sobre el plano, por lo tanto la fricción deberá actuar hacia arriba para impedir el movimiento relativo entre ambas superficies y la tensión también actúa hacia arriba. Entonces vamos a ponerla aquí, esta va a ser nuestra tensión, con un ángulo de 30 grados nuevamente. La colocamos aquí, es una fuerza constante, por el momento desconocida.
y pues nada más le ponemos T. La fricción pues también apunta hacia arriba, de una vez vamos a copiarla de aquí y podemos ponerla aquí abajo o arriba. Principio de transmisibilidad nos permite pues deslizarla a través de su línea de acción, ¿no? Sistema de referencia, pues aquí el sistema de referencia que conviene pues es el que está a 30 grados, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí arriba para que quede un poquito más claro. Y bueno, aquí conviene ponerlo de la siguiente forma. Ahorita van a ver por qué. Sí va a ser a 30 grados, pero el eje X va a apuntar hacia abajo. Y uno se pregunta por qué no que apunte hacia arriba. Y es que en este tipo de problemas donde ya tenemos cuerpos conectados, los sistemas de referencia para facilitar el análisis pues tienen que ser compatibles con el movimiento. Si estamos suponiendo que este objeto va a descender, la manera más fácil de elegir el sistema de referencia pues es que alguno de los ejes tenga la misma dirección que la aceleración y el mismo sentido. Entonces si el objeto baja, se va a acelerar hacia abajo del plano inclinado, entonces elegimos el eje X apuntando hacia abajo. Ahorita vamos a ver exactamente cómo podemos pues escribir la restricción que nos da el cable en términos de estos sistemas de referencia que estamos eligiendo. Pero bueno, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B. ¿Sí? Vamos a ponerlo más o menos así. Lo ponemos de este lado. Y aquí nada más están actuando dos fuerzas. La primera, el peso del propio objeto. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Un peso que es bastante menor, este es de 20 G. Esa es su ecuación constitutiva. Y uno diría, del otro lado, la tensión en realidad es el doble, ¿sí? Porque aquí el cable, este segmento del cable apunta hacia arriba, y ejerce una tensión T, y este también una tensión T que apunta hacia arriba, ¿no? Entonces el doble de la tensión. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ahí vamos a tener una tensión un poco mayor, que le vamos a llamar 2T. ¿Sí? Otra ecuación constitutiva. Y aquí el sistema de referencia conviene ponerlo de la siguiente forma. Voy a definirlo desde acá. ¿Sí? Voy a poner mi eje Y para el cuerpo A. Y su eje X pues va a apuntar 30 grados hacia acá. ¿Sí? Ese es el eje X. Lo estoy poniendo de esta forma porque así me va a permitir pues relacionar la aceleración de un objeto con otro. Para ser más específico, a este le voy a llamar XA. Y en el otro caso vamos a elegir el sistema de la siguiente forma. Sí, lo ponemos así. A este le vamos a llamar XB. Aunque sea una coordenada vertical, le estoy llamando XB. Y nos faltaría Y, que anda por acá. Y entonces resulta que estos sistemas de referencia son compatibles tanto con el movimiento, vean que tiene la misma dirección que la aceleración, este también, y además son compatibles con la restricción que da la cuerda. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos poner la longitud de la cuerda en términos de estas dos coordenadas. Por ejemplo, esta distancia más esta distancia, es decir, el doble de esta distancia, y más este segmento, es precisamente la longitud de la cuerda. Vamos a ver. Aquí vamos a llamarle a este segmento de acá R minúscula, que es una longitud. Y ahorita lo vamos a ocupar. Por lo tanto, pues nada más hay que reflejar ese sistema de referencia hacia acá. Y pues aquí le estamos llamando XB. Y para no confundirnos, pues vamos a llamarle a este de una vez XA. Y ya está, tenemos los dos diagramas de cuerpo libre. Y ahora pues vamos a formular las ecuaciones diferenciales. Que en este caso
las ecuaciones diferenciales no va a ser necesario integrarlas porque vean que lo que nos piden pues son aceleraciones, ¿no? Y una tensión, entonces no nos piden velocidades, no nos piden posiciones, no va a ser necesario integrarlas, además que no tenemos condición inicial. Entonces vamos a empezar con el cuerpo A. Y de este cuerpo, pues vamos a empezar con la suma que es igual a 0. Es decir, la suma de todas las componentes en Y es igual a 0 y de aquí obtenemos el valor de la normal. Entonces, normal menos una componente del peso, vamos a proyectar por el coseno de 30 grados, ¿sí? Que sería este cateto de aquí. Y ya, ¿verdad? Esto es igual a 0. Y de aquí pues sacamos el valor de la normal, que es simplemente 60G por el coseno de 30 grados. Tenemos aquí ya un resultado parcial, vamos a ponerlo en rojo. ¿Sí? Lo vamos a ocupar para obtener la fricción. Entonces del otro lado tenemos que la suma de todas las componentes en XA, que es nuestro eje del X del cuerpo A, pues esta ya no es igual a 0 porque ahí precisamente hay aceleración multiplicado por la masa y por la aceleración del cuerpo. Vamos a ver qué obtenemos. Bueno, aquí qué fuerzas tenemos. Una positiva que va a ser 60G por el seno de 30 grados. Positiva porque pues aparte de que es este cateto, el cateto opuesto al de 30, va en el mismo sentido que el eje XA. Tanto la fricción como la tensión son negativas, entonces aquí restamos la tensión y restamos la fricción, pero bueno, la fricción es el coeficiente de fricción cinético, que es 0.2 por la normal, ¿sí? Por este término de acá. Y esto es igual a la masa de este objeto, que es de 60 kilogramos, por su aceleración. Pero bueno, vamos a hacer la multiplicación. Si multiplicamos 60 por 0.1, eso es lo mismo que dividirlo entre 10, es decir, 6. Entonces, por 0.2 es el doble. 60 por 0.2 es 12. Y ya tenemos aquí la ecuación número 1. Vamos ahora a hacer el análisis para el cuerpo B. Y aquí pues ya nada más hay una suma. La suma a lo largo de XB. Y esto va a ser igual a la masa de este objeto por la aceleración que tiene. Vemos que ¿qué está ocurriendo aquí? El peso va a ser positivo y a esto hay que restarle 2 veces la tensión. Esto va a ser igual a la masa de 20 kilogramos por la aceleración de B. Y aquí tenemos la ecuación 2. Algo interesante que ocurre aquí es que tenemos 3 incógnitas. La tensión es una, la aceleración del objeto A es otra y la aceleración del objeto B es otra. Entonces, en principio, estas ecuaciones pues no se pueden resolver de manera única porque tenemos más incógnitas. Sin embargo, la tercera ecuación pues viene precisamente de la restricción del movimiento que está poniendo la cuerda, una restricción holonómica. Entonces vamos a obtenerla. De la siguiente forma, ¿sí? Sumando precisamente las distancias que tenemos aquí para encontrar la longitud de la cuerda. Vean, de aquí para acá hay una distancia XB, luego de aquí para acá otra vez XB, vamos 2 veces XB, más R, que es constante, y más XA. Entonces la longitud de la cuerda va a ser igual a 2XB más XA más R, donde L es la longitud de la cuerda, que es constante, y R pues es este segmento que también es constante. A partir de aquí podemos derivar respecto al tiempo. La derivada de la longitud es 0 porque es una constante. XB es la coordenada de el cuerpo A, no es constante, entonces si derivamos con respecto al tiempo, esto nos da 2 veces la velocidad de B.
más la velocidad de A, y la derivada de R con respecto al tiempo es 0. Y de aquí, derivando otra vez, pues llegamos a la conclusión de que 2 veces la aceleración de B más la aceleración de A es igual a 0. Es decir, que la aceleración de A es menos 2 veces la aceleración de B. Y esta es la tercera ecuación que necesitamos para resolver este sistema. Vamos a resolver este sistema para obtener ambas aceleraciones y la tensión que nos están pidiendo. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues podemos despejar la tensión de 1 y 2 para aplicar el método de igualación. Copiamos de aquí, ahorita la despejamos. Y de aquí vean, este término que está sumando pasa restando y la tensión que estaba restando va a pasar sumando. Entonces aquí ya la despejé. Vamos con la otra ecuación. Sí, pegamos aquí. Aquí vamos a despejar no directamente la tensión, que de hecho sí se podría. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Este término que está sumando va a pasar restando y 2 veces la tensión que está restando va a pasar sumando. Pero vean que aquí puedo dividir todo entre 2 y de hecho es lo que voy a hacer. Voy a dividir todo entre 2 de tal modo que esto es equivalente a 10G menos 10 veces la aceleración de B y esto es igual a la tensión. Ya puedo igualar ambas ecuaciones. Entonces aquí igualando ambas ecuaciones, pues este término tiene que ser igual a este otro término. Y tenemos una ecuación con dos incógnitas, porque tenemos aceleración A y aceleración B, pero aquí es donde podemos ocupar pues esta ecuación que no hemos ocupado. La aceleración de A es menos 2 veces la aceleración de B. Aquí la vamos a sustituir. Entonces vamos a hacer todo el desarrollo. Este es menos 2 veces por la aceleración de B. Entonces vamos a copiar aquí. Pegamos, hacemos este producto. De hecho aquí vamos a hacer varias operaciones. Menos por menos es más. Entonces aquí vamos a tener más. Y 60 por 2 es 120. Y pues ya casi está. De hecho ya nada más hay que despejar la aceleración de B. Aquí vean que tenemos este término que se está restando. Va a pasar sumando de este lado. Y pues este término que está restando de este lado pasa sumando del otro. Y ya nada más falta un término que tenemos que quitar de aquí. Este término que aparece al inicio, que está sumando, va a pasar restando. Ya tenemos ahí ese término y pues ya nada más es esta suma, pero bueno, 120 veces la aceleración de B más 10 veces la aceleración de B, pues eso es simplemente 130 veces esa aceleración y ya, prácticamente tenemos resuelto el problema porque pues de aquí ya nada más hay que dividir todo entre 130. Pegamos y la aceleración de B es todo este término entre 130. Vamos a la calculadora a obtenerlo. ¿Sí? Aquí recordemos que G es igual a 981. ¿Sí? Ya tenemos aquí el valor de la aceleración de B. ¿Sí? Vamos a pegarlo. Redondeamos a 3 cifras significativas. ¿Sí? Metros por segundo al cuadrado.
Y de aquí pues ya podemos calcular la aceleración de A y la tensión. Por un lado, la aceleración de A era igual a ¿qué? A menos 2 veces la aceleración de B. Entonces vamos a copiar directamente de esta ecuación. Pegamos aquí en la calculadora. Esto es lo que vale la aceleración de A. ¿Sí? Redondeamos 3 cifras significativas. Metros por segundo al cuadrado. Y finalmente la tensión, que bueno, la tensión podemos sacarla de esta ecuación. ¿Sí? Vamos a copiarla. Pegamos en la calculadora. Y lo que pasa es que está al revés. Bueno, aquí la tensión tiene que ir acá para que sea el operador de asignación y no el de igualdad. Y pues ya tenemos este valor de la tensión. Redondeamos, bueno, aquí 4 cifras significativas. Este sube a 4 y esto queda en Newton. Y pues ya tenemos aquí las respuestas que estábamos buscando. Las dos aceleraciones y la tensión que corresponden con las respuestas del problema. Entonces, pues con eso terminamos este tema de cuerpos conectados y nos vemos hasta el próximo video.